Ya estamos prácticamente en la última semana de la Pascua y los Hechos de los Apóstoles nos narra el tercer viaje misionero de Pablo, con un paréntesis, un laico llamado Apolo que se había formado al norte de África en la iglesia de Alejandría y era muy versado, tenía facilidad, era elocuente, tenía facilidad para las palabras y para la evangelización. Y en este tercer viaje misionero, Pablo hace una obra estupenda en un lugar muy importante culturalmente en ese momento, como era Éfeso. Y entonces Apolo, en esta iglesia de Éfeso, recibe, que era un laico, una misión importante, ir a evangelizar a Grecia. Y la comunidad de Antioquía, que es la comunidad misionera que manda Pablo, consciente en que Apolo haga este trabajo de anuncio del Evangelio, y lo pone un poco a punto porque él había recibido el bautismo de Juan y había aprendido el cristianismo como pudo. La comunidad, al recibirlo, le ajusta un poco, por así decir, la doctrina y lo manda. Ahora vamos a ver lo que resulte, pero el Papa Francisco, comentábamos el otro día, había instituido este ministerio de los catequistas, que tiene que asumirlo luego las conferencias episcopales y después los obispos, porque al ser un ministerio laical, pero instituido, la competencia obviamente que la va a tener el obispo. Por supuesto que uno no tiene que hacer una regla de tres simple, pero de cómo en nuestra comunidad nosotros confiaríamos parte de la tarea evangélica a un laico como Apolo, por ejemplo, en el día de hoy. Vuelvo a decir lo mismo, no es que nosotros tenemos que calcar, ¿se acuerdan cuando íbamos al colegio y calcábamos, ¿no? Poníamos el papel transparente, no es que tenemos que calcar todo, pero evidentemente que esta palabra que nosotros escuchamos en la primera lectura, en los Hechos y toda la Biblia en general, no es un libro de historia, es un libro de Dios que se manifieste, que da su respuesta, que da su llamado de salvación a las personas, y las personas tienen que dar su respuesta a ese llamado y tenemos que dejarnos guiar también por la acción de la revelación, y en este tiempo nuevo de la Iglesia, del Nuevo Testamento, tenemos que dejarnos también nosotros guiar por el Espíritu. Y por eso el Señor nos invita también a nosotros a que no perdamos ese envío, ese ardor apostólico, porque si bien estamos insertados en Jesús por el bautismo y nuestro destino último es la vida eterna, la gloria, la felicidad con Él, en este mundo nosotros siempre tenemos que ser caminantes, tenemos que ser apóstoles, tenemos que ser discípulos y misioneros, en ese eslogan tan significativo y tan eclesial de Aparecida. El Evangelio de hoy es un texto importante y rico teológica y litúrgicamente, porque a partir de esta aseveración de Jesús que vuelve al Padre, nosotros estamos incorporados, podríamos decir que estamos incardinados con Él. Entonces, en la ascensión, con nuestra humanidad, Él lleva parte de nosotros y ya conocemos al Padre, dice Jesús, y el Padre entonces va a saber que nosotros lo amamos y que estamos en Él. Y otra vez el tema de la oración que veníamos repitiendo en este capítulo 15, fines del 15 y 16 de San Juan. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Es la oración litúrgica, toda oración litúrgica, por eso es ad patrem per Christum in Spiritu Santo, en el Espíritu Santo, por Cristo hacia el Padre. Esa es la dirección de todas las oraciones de la Iglesia. Y nosotros sabemos, porque Jesús nos lo garantiza, que el Padre nos escucha. Claro, si nosotros identificamos oración, resultado, no siempre nos escucha. La carta de los Hebreos es un claro ejemplo de la experiencia de Jesús, que Jesús en el Getsemaní pidió con clamor y lágrimas que el Padre lo librara de ese cáliz. Y curiosamente el autor revelado dice, y el Padre lo escuchó. Lo escuchó no porque lo libró del sufrimiento, lo escuchó porque lo resucitó. Y a veces también Dios escucha nuestra oración si estamos en Él, si la hacemos en esta dinámica, en esta comunión al Padre por Cristo en el Espíritu, aunque el resultado sea diverso a lo que nosotros esperamos. Si nosotros estamos en comunión con Él, siempre la oración es eficaz, sea en la dirección que sucedan
los acontecimientos que nosotros hemos puesto en la oración. Pero tenemos que cerciorarnos, tenemos que verificar que nuestra comunión con Jesús es auténtica y que de nuestra parte, con nuestra libertad y fragilidad, estamos haciendo lo necesario para estar unidos a Él. Vamos a confiar al Señor, como hacemos cada misa, todas las intenciones que tenemos. Pedimos al Señor la gracia de vivir esta palabra de vida, siendo nosotros también enviados, evangelizadores, pidiendo al Señor la gracia también que desarrolle este nuevo ministerio que tenemos en la Iglesia del catequista, y también pidiendo esto básico, nosotros que crezcamos y que nos afiancemos en la oración. Hoy hay posibilidades porque tenemos todo un partido que se llama San Isidro, San Isidro, un humilde agricultor de Madrid, sencillo, pobre, que un poco los historiadores no se entienden cómo se mantuvo su culto, porque simplemente la oración sencilla, una oración sencilla que se volvió leyenda. ¿Se acuerdan ustedes que decía que el santo se iba a adorar la Eucaristía y los bueyes le araban el campo solito? Porque una oración de alguien sumamente sencillo que terminó para lo que era el siglo XVII en una canonización impresionante, porque lo canonizaron en 1622, nada más ni nada menos que con Santa Teresa, con San Ignacio de Loyola, con San Francisco Javier y con Felipe Neri, y él, que era prácticamente un desconocido. La fuerza de la oración, en cualquier momento y en cualquier lugar de la historia, que la aprendamos, que la vivamos también nosotros en esta comunión de los santos. Y como siempre, ustedes saben que repito siempre, hoy es sábado, no podemos no decirle algo a nuestra Madre la Virgen, que nos ayude, que nos acompañe y que nos enseñe precisamente a profundizar en la escucha y en la oración. Que así sea.